Pablo Fernando, buenos días, ¿estarás por ahí? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Todo muy bien, aquí contento de estar con ustedes de nuevo. Qué bueno. Bueno, y también contento porque hoy finalmente entramos a análisis semántico. Entonces, haciendo como un recuento de las clases recibidas hasta hoy, hemos tenido cuatro. ¿Podría hacer un recuento breve de qué hemos visto en estas cuatro sesiones que han transcurrido? La primera fue introductoria, las siguientes dos, es decir, la sesión 2 y la 3, ¿de qué fueron? Em, Así como precisamente no sabría decirle, Inge, pero estábamos viendo Análisis el panorama sintáctico. del análisis sintáctico. Va, mira, pues, introducción. Esa fue la sesión uno. Es una serie de slides y ese es el título, introducción al curso. Luego, las siguientes dos sesiones fueron sobre una sola serie de slides. Si te vas al título, dice análisis sintáctico. Análisis sintáctico no forma parte de ese curso. Si nos vamos a la cuarta sesión, dice análisis sintáctico y en el subtítulo dice transformaciones de gramáticas independientes del contexto. Entonces, eso es lo que hemos visto y me preocupa que no sepa los títulos. Pero mira, pues estudia los slides. No sé si va a ser necesario que volvás a ver los videos. Si es necesario, pues hacerlo sin duda. Pero por lo menos volver a ver los slides, mira cuáles son los títulos, ¿no? Mira qué temas estamos cubriendo. Tratar los slides, cruzarlos con el programa. Date cuenta de que hemos invertido cuatro sesiones en temas que no están dentro del programa, pero eso se justifica con el hecho de que en realidad necesitamos estructuralmente comprender lo que es una gramática y cómo funciona para poder empezar a escribir reglas. Estas reglas semánticas, estas acciones semánticas que vamos a ir definiendo ahorita, que son las que generan las definiciones dirigidas por la sintaxis y los esquemas de traducción dirigidas por la sintaxis, se escriben sobre una gramática. Entonces, por eso es relevante esas primeras sesiones. Pues el recuento es ese: introducción, análisis sintáctico y análisis sintáctico enfocado a la transformación de gramáticas independientes del contexto. Dentro del análisis sintáctico vimos varias cosas, pero una que yo considero es la más relevante es el tema de la ambigüedad. Dentro de las transformaciones vimos muchos temas diversos, pero yo creo que el más relevante es, bueno, los LL, ¿qué cualidades deben de tener? La gramática asociada al LL, ¿qué cualidades debe de tener? La gramática asociada al LR, ¿qué cualidades debe de tener? ¿Cómo es que yo elimino los prefijos comunes? ¿Cómo factorizo por la izquierda? ¿Y cómo le hago para eliminar la recursividad por la izquierda? Esas son como las preguntas básicas que tendrías que saber. Sin embargo, pues es ideal que todos los temas los sepas al pie de la letra, ¿no? Al centavo. Entonces, como te digo, contento de ya finalmente entrar al tema de la clase de hoy y vamos con análisis semántico. Y vamos a empezar viendo dentro del segmento de análisis semántico una herramienta llamada definición dirigida por la sintaxis. Y eso es una herramienta. ¿Qué me permite hacer esa herramienta? Básicamente traducir. Puedo hacer muchas cosas, pero el objetivo principal es traducir, agarrar la entrada, reconocerla a través de la gramática, a través del analizador sintáctico y en el camino de ese reconocimiento aplicar ciertas transformaciones que me van a generar una salida o que me van a generar una transformación. Entonces, actualmente estamos en el tercer segmento, fíjate Pablo, digamos, ya pasamos por el léxico, por el sintáctico, que de hecho el léxico es el que ven en lenguajes formales principalmente, el sintáctico es el que ven en compiladores uno principalmente. ¿Qué es más difícil para vos? ¿Escribir expresiones regulares o escribir gramáticas independientes? Sin duda la gramática, ingeniero. ¿Será que porque es más difícil o será que porque practicaste más hacer expresiones y practicaste menos hacer gramáticas? Sí, yo diría que lo segundo. Lo segundo, perfecto. Entonces la recomendación para vos y para el resto de los compañeros es que practiquen hacer gramáticas, practiquen hacer gramáticas, practiquen hacer gramáticas y además estas herramientas que les voy a dar acá, traten de memorizarlas y de saber, bueno, tengo esta herramienta que me deja hacer esto. Se los voy a, spoiler aquí, me deja transferir información de ciertos atributos a otros a los que llamo heredados y de ciertos atributos a otros a los que llamo sintetizados, me deja transferir valor. Entonces ya vamos a ver esa parte. Entonces, volviendo al otro diagrama de bloques que teníamos y haciendo como un pequeño recuento de lo que hemos visto, vemos que partimos con el código fuente, que generalmente va a ser código de alto nivel o pensando en los compiladores va a ser código de alto nivel. El analizador léxico rompe esa entrada en diferentes piezas, entonces el resultado del analizador léxico son piezas o tokens
Luego, esos tokens entran al analizador sintáctico. El resultado del analizador sintáctico es un AST, dado que pues no me sirve mucho el hecho de tener el árbol de derivación, dado que la estructura es muy amplia, muy complicada de recorrer y tiene más información de la que yo realmente necesito. Y por último, esa es la entrada que le sirve al analizador semántico, y la estructura con la cual el analizador semántico puede proceder es un AST con atributos, o bien un árbol de análisis sintáctico atribuido. Entonces ahí es donde estamos. Estamos en la parte de análisis semántico, y la herramienta que va a estar asociada al análisis semántico es la gramática atribuida, es decir, una gramática como la que ya hemos visto, solo que con atributos. Y aquí vamos a ver qué tipos de atributos son, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poquito más a detalle de todos los diferentes elementos y las diferentes características del analizador semántico. Y bueno, ahí está de nuevo el runtime, que ya decíamos que tiene un stack, tiene un segmento de objetos llamado heap, que es limpiado con regularidad por una herramienta llamada Garbage Collector, y que abajo está la pura máquina virtual, ¿sí? Que tiene los códigos y los datos. Y esa se ejecuta en una máquina que finalmente es física. Entonces, continuemos. ¿En dónde estamos? El programa está léxicamente bien formado, los identificadores tienen nombres válidos, las cadenas están terminadas propiamente, no hay caracteres erróneos. El programa está sintácticamente bien formado. La declaración de clases tiene una estructura correcta, las expresiones son sintácticamente válidos, es decir, la estructura es válida. ¿Significa esto que el programa es válido? Entonces vamos por ahí, Fernando, a que analices brevemente este segmento de código y me digas qué puede ir bien, qué puede ir mal, qué es lo que ves. Ahorita le digo, Inge. Hay una doble declaración de una función, bueno, de un método que Ajá, tiene el mismo nombre. muy bien. Qué más le echas de ver ahí? Además, el Fibonacci no tiene lo que se llama el código de salida, ¿va? Como que dónde parar. Sí, pues Y podríamos decir que es infinito, ¿verdad? sí, eso va a quedar un loop sin duda. Va, entonces, ahí ya viste dos elementos, pero a lo que voy es, bueno, el analizador léxico pasó, porque todas las palabras pertenecen al lenguaje. El analizador sintáctico pasó, porque la estructura es correcta. Yo tengo void do something, no lo tengo al revés. Do something void, no lo tengo. O sea, estructuralmente está bien. El orden en el que deberían de estar los elementos, la estructura que debería de cumplir los elementos está bien. Entonces, en este tercer paso, en el paso semántico, yo ya tengo la capacidad de decir si ciertas cuestiones relacionadas con el significado están bien o mal, o con la parte semántica, así le llamaremos, ¿no? Entonces veamos qué anda mal. La interfaz no está declarada, no se pueden multiplicar cadenas, eh, no se pueden redefinir funciones, que era justo lo que decías, Fernando. No se puede sumarle a un void, que es do something, algo que devuelve un entero. No existe la función main. Sin embargo, pues me hizo falta agregar el pedacito de que es recursivo eternamente. Entonces esa parte también la podría agregar. Realmente ya no me cabe nada más, pero el asunto es que miren, semánticamente todos los problemas que hay, ¿no? Y en cuanto a esta parte de semánticamente, ¿qué partes, Pablo, puedo definir antes de que se ejecute el programa? ¿Y qué partes yo puedo definir o detectar mientras se está ejecutando el programa? Entonces vámonos uno por uno. Este error lo puedo detectar mientras el programa no se está ejecutando. Mm, yo diría que sí, ingeniero. Sí, sí, porque digamos que vos en tu árbol, en tu AST, en la estructura que tenés ya sintácticamente correcta, vas a buscar arriba y no hay una interfaz que se llame MyInterface que esté declarada. Entonces, en efecto, vos puedes disparar ese error semántico, incluso esto no se esté ejecutando. Ver si el tipo es correcto, ¿será que lo puedes validar
cuando el programa no se está ejecutando. Sí. Sí. Y cadena por variable no declarada. En el mismo editor, yo diría que sí, ingeniero. También, también. Todo esto sucede en el puro texto. Aquí no he empezado a ejecutar nada. Void do something. No se puede redefinir funciones. También lo puedo validar en el puro texto. Sí, sí lo puedo validar, ¿verdad? No hace falta que yo lo ejecute para validarlo. Entonces, retornar algo que es un void sumado con un entero, lo mismo. El hecho de que no haya un main y el programa no sepa dónde arrancar la ejecución, ¿será que lo puedo detectar antes de la ejecución, Pablo? Ah, no, no sabría decirle, ingeniero. Bien, 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 porque vos tenés acceso al texto completo. Antes de ejecutar el programa, vos tenés acceso al texto completo. Entonces, yo en el texto completo sé que no existe la interfaz myInterface. Y yo en el texto completo también sé que no existe la función main. Entonces, todo esto sucede mientras el programa no se esté ejecutando. Quiero que hagamos esa diferencia. Si tuvieras que pensar en algún ejemplo, Pablo, de cuestiones erróneas que no se pueden detectar eh, durante el reconocimiento del texto, pero que sí se pueden detectar o disparar durante la ejecución del programa. ¿Se te ocurre alguna? Quizás se me ocurre alguna mala implementación de un método o función. Por ¿Alguna? ejemplo, la de Fibonacci que Sí, no lo digamos, podemos detectar en el mero. ese Stack Overflow se daría hasta la ejecución, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y En el mero editor uno será sí que ese hace. error es semántico o es error de que la máquina se quedó sin RAM, que no hay suficiente RAM? Yo diría que es semántico, ingeniero. Va, ahí va otro. Les voy a poner un ejemplo y se van ustedes con la idea de Pablo, con la pregunta mía de, ¿será un error semántico? ¿Será que la máquina virtual tiene muy poco y por eso despliega el Stack Overflow? Miren este otro escenario. Un escenario en el que ustedes definen un arreglo de 3 por 3, de 3 por 3, que empieza en cero. El índice de ambas dimensiones empiezan en cero. Y entonces ustedes más adelante accesan a la posición 10,9, pero la definición era dinámica arriba, es decir, no tenía los valores estáticos, sino tenía algunas variables que finalmente lograban que el arreglo fuera 3, 3. Entonces después acceden con unos índices muy arriba. ¿Cuál sería el error ahí, Pablo? ¿Cómo me despliega ese error? Es clásico ese error. Bueno, tan clásico casi como el null pointed exception, yo creo. ¿Me podría repetir la pregunta, ingeniero? Dios santo, muy larga, pero Entonces, mira, pues out of bounds, ¿te suena? ajá, sí, sí, ¿En qué? lo de los índices de los arrays. Ajá. Si vos tenés un arreglo pequeño, como 3 por 3 y le pones un índice grande, como 9,10, ¿será que va a estar fuera de los límites del arreglo? Sí, sí, va a estar fuera. Va, ese es un error semántico que no se puede detectar cuando solo está el texto si la declaración del arreglo es dinámica. ¿Cómo así dinámica? Yo puse new array A B, pero yo desconozco el valor de la variable A y el valor de la variable B que pudo haberse estado transformando a lo largo del código antes. Entonces, finalmente yo te digo, bueno, yo sé de que el tamaño es 3,3 y después se accede a la posición 9,10, que está fuera de los límites del arreglo. Pero esa determinación de que accedió a unos índices que están fuera de los límites del arreglo sucedió en la ejecución, no antes. Entonces, quédense con esa idea. No vamos a ahondar más en ese punto y traten de pensar ahorita en lo que damos la clase. ¿Qué otros ejemplos pueden haber? ¿Qué otras consideraciones tenemos que tomar? Estas cosas hay que pensarse ahí. Entonces, el análisis semántico asegura que el programa tenga un significado bien definido. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu participación. Pablo Fernando, ¿cómo te gusta que te digan? Pablo Fernando, Pablo está bien, ingeniero. como Pablo de Tarso. Naciste el 25 de enero. Muy cerca de ese día, ingeniero.
Muy cerca, pero ¿te pusieron por eso, Pablo? O No, no fue por eso. No, no creo. yo sí nací el día de San Pablo, yo sí nací el 25 de enero. No me van a ver Ah, acá, no me van a poder dar regalos de cumpleaños, pero igual, le digo algo. Sí, le digo. dato curioso. Bueno, asegura que el programa tenga un significado bien definido. Verifica las propiedades del programa que no fueron capturadas en las fases previas. Ojo con esta parte, se la repito, porque igual no es mi objetivo venir aquí a repetir como que soy loro ni a leer así a lo loco, porque sí los slides yo estoy consciente que tienen bastante texto, pero tiene que ser así. O sea, este texto que está aquí ya está súper sintetizado, mucha de veras, créanmelo. Eh, de hecho, el propio libro ya tiene ese capítulo súper sintetizado. Ese capítulo, el 7 está súper corto. ¿Va? Este está más sintetizado todavía. En lo que yo voy a ampliar es en la explicación. Pero ojo con esta parte. Verifica las propiedades del programa que no fueron capturadas en las fases previas. Pablo, ya no escogiste a nadie más. ¿Quién sería el siguiente? Vamos a ver. Susel Eugenia, su apellido no lo mío. Susel Eugenia. Vamos a ver. ¿Será que sí está? Creo que es Retana el apellido. Sí, hola, buenos días. Hola, Susel, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, ¿usted qué tal? Muy bien, gracias. Ya ves que tenés suerte para pasar. Sí, ya me di Siempre cuenta. te escogen. Va. Bueno, entonces por ahí me vas a ayudar aquí con el análisis de lo que sea que toque. Asegura que el programa tenga un significado bien definido. Entonces, en el análisis semántico, cuando yo les diga análisis semántico, ustedes dicen, significado. Verifica las propiedades del programa no fueron capturadas en fases previas. Entonces, ¿qué cosas no se pueden capturar en el análisis léxico y tampoco se pueden capturar en el análisis sintáctico? Por ejemplo, que las variables son declaradas antes de ser utilizadas, que las expresiones tienen los tipos correctos, que los arreglos solo sean instanciados con new array, que las clases no hereden de clases base inexistentes. Una vez finalizado el análisis semántico, sabemos que el programa es válido. Ojo que ese etcétera es un largo etcétera, o sea, sí hay una gran cantidad de cuestiones que puede capturar el analizador semántico que no se capturaron antes. Hay algo, yo creo que ya en varios semestres no hemos colocado esta pregunta, pero en semestres previos, digamos hace unos 2 años, colocábamos eh, escriba 3 ejemplos de error de análisis semántico y no sacaban los tres, ¿no? Entonces, no puede ser, es que hay demasiados como para no poder escoger solamente 3. Entonces, pónganle coco a esto y van a ver que de estos pueden ustedes listar otro montón. Objetivos del análisis semántico, rechazar la mayor cantidad de programas incorrectos, rechazar la mayor cantidad de programas incorrectos. Mientras más errores detecten ustedes en esa fase de análisis semántico, menos errores semánticos van a haber después durante la ejecución. Aceptar la mayor cantidad de programas válidos. Y o sea, tampoco tirar errores así a lo loco, de que, esto no sirve, y que se suspenda por cualquier cosa y hacerlo rápido. Entonces aquí dice, hey, regresen a trabajar. Ah, bueno, es que está compilando. Ah, bueno, entonces no hay problema, sigan ahí. Entonces, Susel, no, disculpa, ¿es Susel o Susel? Susel. No, no sé. Susel. Ah, Susel. Bueno, Susel, ¿no te ha pasado o no has tenido todavía interacción con algún sistema que en el deployment se tarde sopotecientos años? No, la No, verdad no. solo lo pegas ahí en el server y ya jala. Yo creo Sí. que es más común cuando tenés una gran pipa de C y CD, digamos, que sacas un nuevo feature, se pega al branch principal y empieza. Y dispara pruebas aquí, pruebas allá, pruebas aquí, pruebas allá, y después empieza a deployar, después empieza a refrescar, finalmente tal vez refresca el CDN y se queda ahí pelado refrescando el CDN un gran rato. Entonces, eso suele pasar cuando hay una pipa larga de C y CD. Pero es Ujú. bastante común. Entonces, es importante que el compilador haga las cosas rápidas. Entonces, ahorita nosotros estamos como montados en un carrito de estos no de Fórmula 1 de los profesionales, sino como estos que hay en loops. ¿Ha sido de loops, Susel? Sí, sí. Entonces, como en esos carritos andamos ahorita tratando de hacer un compilador ahí,
Entonces, no necesariamente tiene que ser tan rápido, pero ya en la vida real es muy relevante el tema de que se ejecute rápido, porque hay muchas cosas que compilar en la vida real y normalmente en las cuestiones C y CD termina compilándose un montón de cosas, incluso estas habiendo no tenido cambios. Entonces, otros objetivos del análisis semántico: obtener información útil para las siguientes fases, determinar qué variables están definidas por cada identificador, construir una representación interna de las jerarquías de herencia, conocer qué variables forman parte de cada ámbito. Y esto es importante pensando en la tabla de símbolos, porque la tabla de símbolos va a tener toda esta información, toda la información que finalmente me va a servir para hacer la traducción. Recordemos que el análisis semántico es un elemento más de esta etapa de descomposición. Entonces, esta etapa de descomposición o esta etapa de análisis, además de descomponer la entrada, se dedica a validar la entrada en sus diferentes etapas. Después de descomponer la entrada, se empieza a recomponer la entrada, que es toda la fase de síntesis, y ahí entra generación de código intermedio, optimización de código intermedio, generación de código objeto, optimización de código objeto. Entonces, para toda esta cuestión de síntesis, para generar el nuevo código, necesitan ir guardando un montón de cosas. Entonces, Susel, ¿qué cuestiones recomendarías a los compañeros guardar en la tabla de símbolos en términos de que después necesitas ver si cierta clase hereda de otra clase? Aunque creo que ya no vienen los proyectos clases, pero tal vez nos das ahí algún otro ejemplo o recomendación de que incluimos en la tabla de símbolos, en tu experiencia. En cuestión así de atributos, digamos, del objeto Ajá, que vamos a sí, guardar. así como, bueno, cada símbolo debería de tener el tipo, debería de tener un identificador, pero pensando en que esa variable le pertenece a tal ámbito, ¿cuál es tu recomendación? Pues sí, claro. Primero, cabal, pues el ID, el tipo, eh, posible, no sé, es que no recuerdo cómo es que se guardaba eso, el ámbito, pero sería así como el nombre del método o clase en donde se encuentre. Ahora, si es global, sería, si está en el área global, sería global, ¿verdad? El- la palabra que se usaría para guardarlo. Em, Buenísimo. Igual en esa tela en ese tema de los ámbitos hay mucha tela que cortar. Yo, por ejemplo, en los tutoriales que han visto ustedes subidos de intérprete sencillo y demás, em, me aprovecho de los ámbitos naturales de la ejecución, porque, digamos, yo tengo una clase, por ejemplo, for. Esa clase de for es una implementación o implementa la interfaz de instrucción. La interfaz de instrucción tiene un Ay, método a perdón. ejecutar. Me- No, no tengas se me pena, salió. no pasa nada. Les decía a los compañeros que en ese tema de los ámbitos hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, yo en los ejemplos estos de intérprete, yo me aprovecho del puro ámbito de la ejecución. Entonces, en esa clase for, dentro de un método de ejecutar, que es una implementación de la interfaz de instrucción que tiene ese método de ejecutar. Entonces, cuando se llama al método de ejecutar de la instrucción for, yo la instrucción for la populo en su tabla de símbolos con toda la tabla que yo ya traía y le agrego los nuevos símbolos. Y esa pequeña Ujú. tabla que yo creo para for es efímera. Cuando deja de ejecutarse for, la tabla desaparece. Entonces, yo no le agregué elementos a la tabla que recibí del padre de for, sino más bien agarré todos esos elementos, los metí en una nueva tabla y a la nueva tabla le fui agregando cosas. Esta nueva tabla desapareció porque, digamos, las variables que son creadas localmente en un método son efímeras. Al terminarse el método, se acaba la variable, con lo cual tengo una tabla de símbolos efímera, una pequeña tabla de símbolos que nació y murió en el propio método for, y así para todos los métodos de todas las clases que son aptas
para tener su propia tabla de símbolos. ¿Cuáles son aptas para tener su propia tabla de símbolos? Todas aquellas funciones o instrucciones que permitan declaración de variables dentro de. Por ejemplo, una asignación no permite declaración de variables dentro de, o sí. Ah, bueno, sí, tal vez si es declaración con asignación. Un if permite declaración de variables dentro, sí. Un for, sí. Un case, sí, depende del lenguaje. Pero, por ejemplo, si yo tengo una instrucción suma, ¿permite declaración? No, eso lo único que devuelve es un valor. Entonces, hay mucha tela que cortar y depende cómo lo quieran abordar. Ahora, ¿será que puedo tener una tabla de símbolos similar si yo quisiera generar código de direcciones? Sí, pero tendría que ampliarla. Luego, he visto algunos otros ejemplos bastante más elaborados que se ocupan de bautizar cada ámbito como si del elemento de un libro se tratara. ¿Cómo así? Imagínense, la raíz es 1. La raíz tiene 3 métodos hijo. Entonces, el primer método es 1.1, el siguiente es 1.2, el siguiente es 1.3. Entonces, estás en el ámbito 1.1. Luego, dentro de ese método, hay un if, otro if, otro if. Entonces, el primer if va a ser 1.1.1. El otro va a ser 1.1.2, 1.1.3. Dentro de ese if último hay otros dos ifs. Entonces, 1.1.3.1, 1.1.3.2. Y así sucesivamente. Entonces, vean qué interesante esa parte, ¿no? Esta es otra. He visto otras implementaciones que se van por pila. Entonces, hay un manejo que también ese comportamiento de pila emula el comportamiento efímero que tienen las llamadas a las funciones. Entonces, hay un montón de soluciones y estoy seguro que de ustedes van a salir otro montón de soluciones más diferentes. Entonces, pues nada, siempre es interesante como que leer el código de los alumnos. Ahora, Susel, no sé si está, pero si está, ¿podrías escoger a otro compañero? Carlos Emilio, no sé cómo el apellido, Campos Morán. Buenos días, ingeniero. Buenos No sé si días. se me escucha esta vez. Te escucho bien, Carlos. Hoy sí te Perfecto. escucho bien. Me alegra mucho, me alegra mucho que tu audio esté bien hoy. Gracias. Va. Entonces, ya saliendo un poquito de la filosofía de la tabla de símbolos, que ya la vamos a poder ver más a detalle adelante, pero igual quiero que se vayan con esas ideas. Igual si les confundió un poquito mi speech, está grabado, entonces pueden revisarlo más adelante. Pero bueno, Carlos, miremos. Vamos aquí a analizar algunas preguntas que no se pueden resolver a través del parsing y veremos a través del parsing cómo podríamos llegar a resolverlas. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto durante el parsing? Por las limitaciones de las gramáticas independientes del contexto. Permitan. Una disculpa, Carlos. Va. Entonces, ¿cómo podrían prevenir definición duplicada de clases? Imagínate, vos estás en tu parser, tenés tu gramática y tenés alguna producción que dice clases, deriva en clase, clases, o clase. O bien lo tenés recursivo por la izquierda y tenés clases que deriva en clases, clase o clase. Entonces decís, bueno, así es como yo lo reconozco. Voy a, al ser recursivo por la izquierda, a reconocer la primera clase en la parte más baja del árbol. Para poder identificar de que una clase ya se definió antes, vos tendrías que ir guardando en algún sitio todos los nombres de todas las clases para ir determinando durante el análisis sintáctico que esa clase ya se definió o no. ¿Cómo lo ves el asunto? ¿Lo ves difícil, fácil? Sería, bueno, no sé si fue relacionado con lo que hicimos en Compi 1 en vacaciones, pero creo que tratamos ese tema con el mismo árbol, pero ir creando más tablas de símbolos respecto a cada
cada ámbito que se iba generando según Mira, pues no el código mira, pues la pregunta es esta. ¿De qué árbol me estabas hablando? de la ST. Ya, olvídate de la AST, ahorita estamos Ok, en el parsing. ¿Por qué no ok. podemos hacer esto durante el parsing? Digamos, el AST se construye durante el parsing. Durante el análisis sintáctico se construye el AST. Cuando el AST está afuera, vos con el AST puedes hacer, el cielo es el límite, puedes hacer cualquier cosa. Pero durante el análisis sintáctico, allá adentro, con el stack, con las variables que puedas definir en JLexico, solo eso, sin el análisis semántico. El AST, lo que va después, lo que haces con el AST, eso ya no es un análisis sintáctico, o sea, el AST está fuera, si vos recorres el AST, ya no estás haciendo análisis sintáctico. ¿Hasta ahí está claro ese punto, Carlos? Sí, sí. Pensando que solo tenés las herramientas de CUP, pongámosle, y que vos durante el análisis sintáctico querés prevenir la definición duplicada, ¿cómo lo harías? ¿Estaría fácil o estaría difícil? La verdad, siendo un poco perdida, así que por mi parte un poco difícil. Va, pero respondiendo a esa cuestión Ajá. sí estaría difícil, porque digamos que no es un comportamiento normal Ujú. del análisis sintáctico. El análisis sintáctico no está hecho para eso. Y digamos, no puedes escribir gramáticas en lo teórico que tengan definido eso. O sea, no podría hacerse un distinct. No sé si me explico. Ok. ¿Cómo podrían diferenciar variables de un tipo de variables de otro tipo? La sintaxis es la sintaxis. Entonces vos podrías llegar a decir, bueno, al reconocer entero, yo le asocio a esa variable ese valor, pero tengo que ir desplazando ese reconocimiento que se hizo a lo largo de toda la ejecución del análisis sintáctico. Y esa es la parte difícil, ¿sí? Que yo no me puedo hablar tan fácilmente con el resto de los nodos, si ni puedo identificar tan fácilmente el resto de los nodos. Eso sí que puedo hacerlo en un AST, a través de múltiples recorridos y a través de ir desplazando en el AST, no diferentes tablas de símbolo, eh, sino diferentes valores o entradas en la tabla de símbolos que son relevantes en los diferentes puntos del árbol. Entonces, lo que explicaba de cómo lo había hecho yo en el ejemplo de intérprete sencillo, ¿quedaba claro, Carlos? Sí. Ok. ¿Cómo podrían asegurarse de que las clases implementan todos los métodos de la interfaz asociada? ¿Cómo podrías hacer eso en el análisis sintáctico? No, la verdad no. No sé. Bueno, ¿alguien que se apunte? Pero es que, miren, pues, esta parte es importante que puedan verla, que sean capaces de verla, porque estamos en la fase de análisis sintáctico. En la fase de análisis sintáctico van ocurriendo cosas a lo largo de cada punto de construcción del árbol de derivación. Entonces, derivo, suceden cosas. Pero cada vez que yo derivo, cada vez que yo estoy en una producción, yo he olvidado lo que hay en el resto de producciones, porque no es de mi interés saber lo que hay en el resto de producciones. A mí solamente me interesa saber que ese pequeño token de preanálisis, en el caso yo tengo un carácter de anticipación, haga match con este y yo pueda desplazarme y finalmente reducir el típico shift reduce. O sea, quiero que esté claro esa limitante que tenemos. O sea, cuando yo estoy haciendo análisis sintáctico, yo estoy derivando cosas dependiendo de la cadena de entrada que reciba. Y estoy derivando cosas basado en lo que dice la gramática. Por ejemplo, la gramática dice clase, clases, era lo que te decía, Carlos, de ejemplo. Clases, clase o clase. A mí solo me preocupa que se defina la clase, que se defina la clase, que se defina la clase.
La clase previa yo la agarré en la otra producción. Y ahora no digamos la implementación de interfaces. Cuando yo implemento la interfaz, yo necesito implementar todos los métodos asociados a esa interfaz. Yo debería de tener en otro sitio guardado el listado de todos los elementos de la interfaz y tendría que haber forzado antes a que se reconociera primero la interfaz y luego la clase. Pero es bien importante que tengan ese punto de qué es lo que hace el analizador sintáctico. Me están tirando aquí tabla de símbolos, me están tirando un montón de cosas extrañas que no forman parte del análisis sintáctico. ¿O me vas a decir, Carlos, que cuando vos definís el LR dentro de tu CUP, le definís ahí la tabla de símbolos y todo? No, no, no va ahí. Por supuesto que eso no tiene nada que ver, o sea, no tienen cuentas al aire porque sí. O sea, piensen en el análisis sintáctico y ustedes digan, "Bueno, ¿cómo lo meto? Ah, pongo una lista global y lo voy guardando ahí en la lista global y cada vez que haga esto, que lo meta en la lista global y que ya no se repita, pero eso como tabla de símbolos no tiene concepto de nada, no tiene nada que ver. Digamos, lo que yo les decía del intérprete, el intérprete que yo pongo de ejemplo, y a lo largo de un AST. Eso ya es mucho después del análisis sintáctico. El análisis sintáctico se ocupa solo de cargar el AST y ya luego sobre el AST se hacen magias, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el análisis sintáctico, es cosa aparte, pero esa parte sí queda clara, Carlos. Es importante que quede clara. Esas limitaciones, esas producciones, esas derivaciones, el árbol de derivación, toda esa parte está clara. Sí, solo una consulta. ¿Usted cómo recomendaría almacenar esa información de las clases? No se hace, no No se se hace. hace. Es que aquí dice, ¿por qué no podemos hacer esto durante el análisis sintáctico? Esto no se hace durante el análisis sintáctico, esa es la respuesta. No lo hagas. Esto no se hace durante el análisis sintáctico. Eso se hace en una fase después. Pero entonces, ¿por qué lo estoy diciendo aquí si no se hace en el análisis sintáctico? ¿Por qué? Porque necesito que ustedes tengan una perspectiva analítica de toda esta situación. Quiero decir, el análisis sintáctico es el análisis sintáctico. Ahí no empiezan a meter un montón de cosas que no van. Guarden la información que en el análisis sintáctico se reconoce y ya luego lo utilizan para lo demás. Yo lo que quiero que ustedes vean es por qué hace falta algo más. Si ya tenemos el analizador sintáctico, ¿por qué hace falta algo más? ¿Por qué hará falta un analizador semántico? Para reconocer la lógica. Para reconocer todo esto. Pero digamos, estas preguntas yo ya las hice antes, las hice con relación a las gramáticas regulares. Yo les decía, ¿por qué hace falta algo más? Si ya tenemos la gramática regular, es expresiones regulares y autómatas finitos deterministas, ¿por qué hace falta algo más? Yo les decía, por ejemplo, no podemos reconocer con una expresión aritmética una serie de paréntesis balanceados. No sé si te recuerdas de esa explicación. Sí. Yo les decía, ¿por qué necesitamos algo más? Bueno, hay problemas que no pueden resolver las gramáticas regulares. Hay problemas que no se pueden resolver con un analizador léxico. Ahorita estamos en esa misma situación, pero escalado a un nivel de dificultad un poquito más alto, porque ya no es algo lineal lo que tenemos. Lo que tenemos son un montón de producciones. Entonces aquí estamos ante la misma situación. ¿Por qué necesitamos un analizador semántico? Porque hay problemas que en el análisis sintáctico no se pueden resolver. Ahora, yo usé la palabra parsing, no sé si es esa palabra la que está generándote confusión, pero vamos a leerlo con la otra palabra. ¿Por qué no podemos hacer esto durante el análisis sintáctico? Entonces, la idea es como que analices un poquito de, bueno, ¿qué implicaciones tendría? Ojo que per se la tabla de símbolos no forma parte del análisis sintáctico. ¿Cómo podría prevenir la definición duplicada de clases? Tendría que tener acceso a una producción de mucho después. Y eso, digamos, puede ser que los que hayan llevado ya el curso sepan de que sí se puede hacer, de que existe esa transmisión de atributos, pero que tiene ciertas limitantes que en definitiva no se pueden hacer, pero que sí se pueden hacer a través de un AST. Entonces hay que hacer como esas dos fases, esas dos capas. Pero digamos, con el puro analizador sintáctico, esto definitivamente no se puede hacer. Ahora bien, si al analizador sintáctico le metemos reglas, hacemos una definición dirigida por la sintaxis, entonces ya se puede llegar a hacer. Pero digamos, para no andar más en eso, porque creo que no hay insumo suficiente para el análisis, vamos a seguir. Y después la invitación es que ustedes regresen ya con todo el contenido que veremos de las definiciones dirigidas por la sintaxis.
regresen a este punto y se pregunten, bueno, ¿qué onda con esto? Voy a tratar de entenderlo mejor. Y si siguen teniendo dudas del tema, me preguntan y lo resolvemos en clase. Miremos el siguiente. Árbol de análisis sintáctico anotado. Solo, Carlos Emilio, ¿te parece bien si tomamos un pequeño descanso? Sí, está bien, no hay Va, problema. entonces regresamos a las 8:05, más o menos 12 minutos de descanso. Por acá los espero, gracias.
Bueno, ya estamos de vuelta con cafecito en mano y todo, entonces vamos a pedirle al compañero Carlos Emilio que escoja el siguiente. Bueno, parece que no ha venido Carlos, entonces Elian, tal vez está Elian, o algún voluntario. ¿Qué tal, ingeniero? Elian, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenísimo. ¿Quieres escoger a alguien? Vamos a ver, tal vez Byron Antonio Orellana. Creo que eso, pues. Byron Antonio, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero. Mucho gusto. Mucho gusto, Byron. Pues mira, aquí estamos en el punto en el que vamos a pasar de sintáctico a semántico. Hubo un punto en el pasado, curiosamente en este curso, en donde pues no forma parte del contenido, en el que pasamos de léxico a sintáctico. Y yo creo que era más visible porque de veras que es imposible hacer una expresión regular para paréntesis balanceados. Entonces decís, ah, bueno, pero una gramática es muy fácil de hacer porque yo pongo, bueno, ese que deriva en paréntesis, ese paréntesis, y ahí se está recursivo. Y sé que cada vez que entre va a tener un abierto y un cerrado. Y ahí está. Y hablábamos en esa clase, justo tomamos ese ejemplo para ver el tema de la ambigüedad y poder agregarle pares al lado y que quedaran unos épsilons ahí infinitos. Ahorita estamos en otro punto, en un punto diferente en el que ya no pasamos de algo simple como el léxico a algo un poco complejo como el sintáctico, sino pasamos de algo un poco complejo como el sintáctico a algo complejo como el semántico. Entonces, en esta parte, para mí es muy relevante que no se pierdan en la jugada. Entonces, aquí hay algunas respuestas que no se pueden contestar con el sintáctico, pero pensando en el sintáctico que hemos visto hasta el momento, pensando en el sintáctico que tiene su gramática con símbolo inicial, con terminales, con no terminales, con producciones, en el sintáctico que puede tener una estrategia rightmost de derivación, una estrategia leftmost de derivación. En el sintáctico que para operar correctamente tiene que tener cierta cantidad de caracteres de anticipación. En ese sintáctico estamos pensando. Y ese sintáctico, Byron, no puede contestar esas preguntas. Pues no nos vamos a meter a esas preguntas, sino vamos a dar el siguiente paso y vamos a empezar a ver a ese sintáctico que tenemos hasta hoy, qué le podemos agregar para que ya pueda responder esas preguntas y algunas otras. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que a ese sintáctico le vamos a agregar ciertas capacidades y ese agregar ciertas capacidades nos va a dar algo nuevo. Y ese algo nuevo son las definiciones dirigidas por la sintaxis o esquemas de traducción orientados a la sintaxis. Entonces mi pregunta, Byron, es sobre esta cosa vieja que hemos estado viendo en clases previas, ¿tenés alguna duda? ¿Está claro lo que podemos y no podemos hacer? Y es más, ¿está claro aquellos puntos en los que tenés que practicar, como puede ser, bueno, escribir más gramáticas o lo que sea? ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. En términos generales sí está claro. A veces sí tengo que regresar un poco a las clases para recordar algunos conceptos, pero realmente todo está muy entendible. Buenísimo. Mira, igual yo voy a dejar aquí ahorita algunos ejercicios en estas clases venideras que no tienen punto, pues los únicos puntos en clase son los parciales, el final y 5 exámenes cortos. Y voy a dejar algunos ejercicios de, bueno, escribe esta gramática, escribe esta otra. Y pues ustedes van a escribir el esquema de traducción y al final van a ver si funciona o no. Es fácil validarlo, es fácil todo, pero lo importante es practicar. Entonces, a estos árboles de derivación que ya conocemos o a estos árboles de análisis sintáctico que ya conocemos, a esto que nos genera el parser, a esto que nos genera el analizador sintáctico, vamos a empezarle a agregar cositas. Vamos a empezarle a agregar atributos, acciones semánticas, etcétera. Y ese árbol anotado o ese árbol atribuido va a ser esta nueva versión, esta versión vinculada al análisis semántico directamente. Entonces, primero veamos qué es un árbol de análisis sintáctico anotado. Dice de la página 308 de su libro, dice, un árbol sintáctico que muestra el o los valores de sus atributos
se le conoce como árbol de análisis sintáctico anotado. Entonces, aquí ya vemos que tanto los terminales como los no terminales adquieren la capacidad de guardar cosas. Vemos, por ejemplo, de que al terminal dígito, en su atributo valex, que sería o que haría referencia al valor léxico, se le asigna un 3. Vemos que a f.val, que es un no terminal, en su atributo val se le asigna un valor que es 3. Y vemos que a t.val se le asigna el valor 3. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí hay un no terminal val que tiene un 3, perdón, un no terminal t con un atributo val que tiene un valor de 3. Un no terminal t con un atributo val que tiene un valor de 15. Entonces, podemos comenzar a pensar que estos no terminales que componen el AST tienen diferentes instancias, diferentes segmentos de memoria y por lo cual pueden albergar diferentes valores. Entonces tenemos una T que tiene un 3, aquí arriba una T que tiene un 15, luego de este otro lado una T que tiene un 4, lo mismo sucede para F. Entonces ya comenzamos como a definir, bueno, así es que se comporta, ¿no? Este es un árbol de derivación de la gramática aquella de las expresiones aritméticas, la típica, eh, que tiene la diferencia de que el símbolo inicial es un L, pero al final pues vemos que es básicamente lo mismo. Entonces, pues ya vemos que a los no terminales y a los terminales se les pueden asignar atributos y esos atributos albergan valores. Y cada componente dentro del AST, dentro del árbol de derivación, es una diferente instancia y por lo tanto guarda diferentes valores. Luego vamos a pasar de un árbol de sintaxis abstracta a un árbol de sintaxis abstracta anotado. Entonces, miremos. Hablábamos el último día de clases que habían árboles de análisis sintáctico concreto y árbol de análisis sintáctico abstracto. El abstracto era nada más y nada menos que una correspondencia total del concreto, pero ya reducido, ya solamente con la información que yo necesitaba para interpretarlo, para llegar finalmente al resultado de ese árbol. Entonces, ahorita acabamos de ver un árbol de derivación, un árbol de análisis sintáctico concreto anotado. Ahorita vamos a ver cómo es que es un AST anotado. Entonces, tenemos este ejemplo. Bueno, vamos a anotarlo para que cada nodo albergue el tipo de dato al cual hace referencia. Entonces, tenemos un AST bastante sencillo que corresponde a una asignación que dice ID es igual a ID más ID por número. Entonces, vemos que este número es un entero, este ID es un float, este ID es un float, y este ID que recibe el valor es un float. Entonces, podemos ir recorriendo el árbol y definir los tipos en los nodos interiores. Entonces, ¿cuáles serían los nodos interiores, mi estimado Byron? Serían los... Este de acá, ¿verdad? sí, ajá, exacto. Este de Sí, acá, no, más sencillo, este de vale. acá. Ujú. Pero digamos, vos del puro análisis o del puro texto, digamos, vas recogiendo solo los tipos de este, ¿verdad? Ojo Ajá. que hasta esta parte no hemos mencionado a un componente protagónico del análisis semántico que es la tabla de símbolos. Ese no lo hemos mencionado. Ahorita nos estamos moviendo puramente en un contexto teórico en el que estamos planteando el problema, estamos viendo cómo podemos mover los atributos y no hemos llegado a ese punto en el que empezamos a mover los atributos. Pero digamos, partamos de la premisa de que sí, este número al ser un 60 tiene implícitamente asociado un tipo. Este identificador, al haberse declarado antes, tiene asociado un tipo que se le asoció en su declaración. Luego este también y este también. El resultado de multiplicar estos dos me va a generar un tipo para el nodo interior, que es el nodo de multiplicación. Ese tipo va a ser, bueno, float,
por entero, yo puedo hacer ahí un autocasteo, digamos, con el cual el resultado puede ser guardado en un float sin problema, sin perder información. Si lo guardara en un entero estaría perdiendo información, pues el float probablemente tenga después del punto decimal datos. Luego lo mismo para este, un float sumado con otro float. Se le asigna un float, pues ese sería el resultado. Luego a un float le estoy asignando un float, entonces la asignación como tal tiene pues una característica float, de recibir, perdón, y de dar de parte del resultado de la operación un valor, ambos floats. Entonces, definición dirigida por la sintaxis. Aquí llegamos a una herramienta totalmente nueva. La última herramienta que conocimos era el analizador sintáctico. Vimos dos tipos o dos familias generales de analizadores sintácticos, las LR y las LL. Ahorita estamos entrando a una nueva cuestión, que es una definición dirigida por la sintaxis. A cierta gramática, que ya vamos a ver después que termina siendo una gramática atribuida con acciones. Definición dirigida por la sintaxis. Gramática. Cierta gramática independiente del contexto. Ese es su primer componente. Atributos. Cada símbolo gramatical, terminal o no terminal, tiene un conjunto de atributos asociados. Ojo con esta parte, un conjunto de atributos asociados. Estos atributos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser desde un entero llamado valor, un float llamado valor. Puede ser también un nodo llamado nodo. Puede ser una lista simplemente enlazada, puede ser cualquier atributo. Podemos pensar en cada uno de estos nodos como un pequeño conglomerado de atributos. Toda esta parte no existía en el simple análisis sintáctico. Toda esta parte no existía. Las gramáticas eran las gramáticas, no estaban atribuidas y no se le podía asignar valor a los atributos. Simplemente el analizador sintáctico te decía, bueno, esto es lo que es. Yo por ahí di un ejemplo de cómo se construiría un árbol con JLexicop, pero no lo hemos visto en la teoría, no lo hemos visto ahorita, ya lo estamos viendo. Reglas semánticas. Cada producción tiene un conjunto de reglas semánticas asociadas para procesar atributos. Si X es un símbolo gramatical y A es un atributo de X, entonces X.A denota el valor de A en el nodo X. Entonces, esta es la forma de acceder a los atributos de los no terminales. Se pone el nombre del no terminal, punto, el nombre del atributo. ¿Cuáles son los tipos de atributos para los no terminales? Tienen atributos sintetizados. Un atributo sintetizado en el nodo n se define solo en términos de los valores de los atributos en el hijo de n y en el mismo n. Es decir, yo para asignarle un valor a este atributo, puedo usar como insumo solamente los atributos de los hijos o los atributos del mismo. Los atributos de los hijos o los del mismo. Entonces pensemos que este es el nodo al que le quiero asignar valor y tiene algunos hijos. Al yo agarrar los atributos de los hijos y subirlos hacia el padre, yo lo estoy sintetizando. Entonces se usa esa palabra para denotarlos, sintetizados. Son atributos que van de los hijos a los padres o que suceden dentro de él mismo. Luego tenemos atributos heredados. Dice, un atributo heredado en el nodo n se define solo en términos de los valores de los atributos en el padre de n y en el mismo n y en sus hermanos. Entonces, heredado significa, bueno, el nodo n se define solo en términos de los atributos de su padre. Entonces, su padre o sus padres le están transfiriendo valor. Bueno, su padre sería porque son independientes del contexto, no dependientes del contexto, entonces solo tienen un padre. Entonces, en términos del padre, en términos de sus hermanos y en términos del mismo, esos son los atributos heredados. A continuación, una definición dirigida por la sintaxis bastante sencilla, que es la calculadora, es la típica calculadora. Entonces, vamos a ver de que los números van a ser reconocidos solamente por f que deriva en dígito. ¿Estás de acuerdo, Byron? Ingeniero. Solo esa producción es la que va a reconocer los números desnudos, digamos, los números directamente. Todas las demás van a tener alguna composición que se hizo a través de sus números, como puede ser 5 más 5, 10 por 10, o algo entre paréntesis, luego sumado con otra cosa, y así sucesivamente. Entonces, una vez se reconoce el dígito, se le asigna al padre el valor de ese dígito, que está guardadito en el atributo lexval del terminal dígito.
Yo digo, bueno, f.val, que es el atributo de f del padre, va a ser igual a dígito.lexval, que va a ser el atributo del hijo. Entonces yo al padre le estoy asignando un valor dependiente del atributo del hijo. ¿Cómo dirías que es ese atributo f.val, Byron? ¿Heredado o sintetizado? Es sintetizado. Sintetizado, pues se está definiendo solamente en términos de sus hijos, es decir, el padre está agarrando valor del hijo, está recibiendo un valor del hijo. Luego tenemos f que deriva en paréntesis e paréntesis. Resulta que dentro del paréntesis han sucedido cosas y esas cosas que han sucedido están guardadas todas en el e. El e ya trae algo y ese algo se lo quiero transferir al f. En esta lineecita, digamos que las entidades que participan son F y E. F es el padre y E es el hijo. F recibe un atributo de E. ¿Por qué? Porque F.val es igual a E.val. Lo que valía E.val se le está asignando a F.val. Ese atributo, ¿cómo dirías que es, Byron? ¿Sintetizado? Sintetizado también. Entonces, spoiler alert, todos son sintetizados. Pero de igual manera vamos a pasar con alguien más, Byron. Gracias por tu participación ¿Es para ingeniero? que analicemos con alguien más el tema de este tipo de atributos, ¿no? Está bien. Con Alexis Ronael. Alexis, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero, ¿me escucha? Muy lejos te escucho, fíjate. ¿Me escucha bien? Pero a ver si alcanzas a escoger a alguien más mientras resolves el tema de tu audio, ¿te parece bien? Ok. Cristian Alberto Suy. Cristian Alberto Suy. O habla de no, Alexis, yo como que vi que empezó a subir el volumen de no. ¿Me escucho ahora? Ahora sí te escucho bien. No sé qué hiciste, pero funcionó. Ok. Vamos Mm, al 5. Aquí está numerada, cada línea está, cada producción está numerada. Entonces vamos al 5. Dice, T.val recibe el valor de F.val. T es el padre, F es el hijo. Con lo cual el padre recibe un valor del hijo. ¿Qué tipo de atributo sería T.val? Sintetizado. Sintetizado, muy bien, porque el valor de T se calcula solamente en términos de sus hijos. En este caso solo es un hijo. Pasemos un caso en Ujú. el que haya más de un hijo. Este de aquí arriba dice T deriva en T sub 1 por F. Ese sub 1 hace referencia a que dentro de la producción hay más de un no terminal Ujú. y cada uno de los hijos se les va poniendo un subíndice. T sub 1, T sub 2, T sub 3. Ya lo vas a ver más adelante porque siempre lo vamos a usar de esa manera. Si aparece más de una vez el mismo no terminal, se le pone este subíndice porque nosotros vamos a estar escribiendo reglas semánticas que van a hacer referencia a los no terminales y necesitamos saber a ciencia cierta a qué no terminal hace referencia. ¿Sí? Entonces, tenemos T.val que recibe T1.val por F.val. ¿Sí? Entonces, T.val, que es el padre, está recibiendo el resultado de multiplicar el valor de T1.val por F.val. Permítanme. Ya estoy de vuelta. ¿Qué tipo de atributo sería T.val?
Sintetizado también, ¿no? Sintetizado también. Todos los siguientes siguen el mismo análisis. ¿Quedó clara esa parte? Sí, Excelente, Alexis. Está fácil, ¿va? sí, Atributos la verdad. sintetizados. Va. Entonces, avancemos. Dice gramática atribuida. A una definición dirigida por la sintaxis, sin efectos adicionales. Esta parte después puede prestarse a preguntas. ¿Cómo así que sin efectos adicionales? ¿Cuáles son esos efectos adicionales? Se le llama algunas veces gramática atribuida. Las reglas en una gramática atribuida definen el valor de un atributo, solo en términos de los valores de otros atributos y constantes. Voy a repetir esa parte. Las reglas en una gramática atribuida definen el valor de un atributo solo en términos de los valores de otros atributos y constantes. Entonces, esta regla sencilla es lo mismo que hemos estado viendo acá. Si se dan cuenta, los resultados dependen solamente de otros atributos, de otros no terminales, y en este caso primero, de otro terminal, pues dígito es un terminal que tiene un atributo llamado lexval, que sería el valor léxico. Luego, grafo de dependencias. Describe el flujo de información entre las instancias de atributos en un árbol de análisis sintáctico específico. Una flecha de una instancia de atributo a otra significa que el valor de la primera se necesita para calcular la segunda. Acá no tenemos todavía de esos atributos que hemos analizado antes, no tenemos un árbol de derivación. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que ponemos esas flechas para referirnos a la forma en la que se mueven los atributos. Las flechas expresan las restricciones que imponen las reglas semánticas. Entonces, considere la siguiente definición dirigida por la sintaxis. Quiero que tomen ustedes nota de un hecho que tal vez ahorita no es relevante. Es el siguiente. Acá tenemos una regla, Alexis, en la que participa T'1, T'1 y F. ¿Sí? Lo cual significa que yo a T'1 le estoy asignando un valor que asocia el valor de su padre, que es T' inherit, que sería heredado. Entonces, T'1 heredado es igual a T' heredado por F.val, que es un atributo sintetizado. Esta regla, ¿qué participantes tiene, Alexis? ¿Qué participantes Tiene como? los tres no terminales. Los tres Ajá. no terminales, es decir, los dos hijos y el padre. ¿Quién es el que recibe el valor? Estoy en la El línea hijo. 2. El hijo, muy bien. Este hijo de acá. Ujú. Y el valor que recibe ese hijo depende del valor del padre y el valor del otro hijo, que sería su hermano mayor, ¿verdad? Ajá. Esa regla está bastante más interesante. Pero ¿de qué tipo dirías que es el atributo de T'1? Ah, ¿Heredado o sintetizado? Ojo, here- repito, heredado, ¿vale? heredado porque es Muy bien, del padre, ¿no? muy bien. Puede generar confusión de que yo digo, bueno, está transmitiéndolo. Uno, yo creo que debido a que en el mundo occidental, digamos, leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, uno espera que la transmisión siempre sea hacia adelante y en el signo igual está al revés, porque el que recibe está de este lado, entonces la transmisión es hacia atrás, pero que no nos genere confusión. ¿Por qué? Porque si repetimos todo el enunciado, Alexis, tenemos T'1, que es el hijo más pequeño, mira, el hijo que está más a la derecha, recibe información que se obtiene como resultado de multiplicar la información de su padre, que es T' inherits, por F.val, que es su hermano mayor. Entonces, el hermano más pequeño recibe información del padre y de su hermano mayor, es decir, hereda información. Y al heredar información, estamos hablando de que tiene un atributo heredado. Entonces, esa es una regla, pero vemos que aquí mismo hay otra regla. Vemos que las dos reglas están al final. En esta definición dirigida por la sintaxis, las dos reglas están al final. No hay reglas incrustadas entre los no terminales. Puede que ahorita esto no tenga sentido, pero al ver los esquemas de traducción orientados por la sintaxis, esto va a hacer sentido perfectamente.
Entonces, solo para que tomes nota ahí de ese elemento, Alexis, y que escojas el siguiente compañero que nos ayude a analizar un poquito los atributos heredados y sintetizados. Denis Alexander, no sé cómo es su apellido, ingeniero, no lo Denis puedo leer. Alexander, buen día, ¿cómo estás? Yo creo que Buen día, Inge. no creo que haya otro Denis Alexander. No creo. No. ¿Cómo vas, Denis? ¿Todo bien? Acá bien, tratando de entender todo esto. Buenísimo. Si hay dudas, igual al final puedes mandarme correo o algo. Puedes plantearlo en el siguiente día de clases. Va, entonces, ya analizamos con Alexis, que casi es tu tocayo. No, Alexis Alexander no nada que ver. Bueno, los dos son Alex, pero ya va de factorizar, va. Ya analizamos el número 2 con tu compañero Alexis. Vamos a analizar con tu apoyo el primero. Entonces, voy a hablar yo de las características de la primera regla, vos hablas de las características de la segunda. T' 1.inherit. No, perdón, T' nada más, no tiene sub 1. T'.inherits recibe el valor de f.val, es decir, el hijo más pequeño, el que está más a la derecha, recibe un atributo de su hermano mayor, que es otro hijo, que es f. Ok, con lo cual el hermano mayor le hereda al hermano menor. Entonces, T'.inherits va a ser un atributo heredado. Va. ¿Estás de acuerdo? No mucho entiendo esa parte de dónde viene cada cosa. Que Mira, me pues, cuesta entenderlos. ahí va. Va de nuevo. Ajá. T es, Ujú. primero estamos pensando solo en la producción 1. Ujú. La producción 1 tiene 3 participantes, llamémosle, 3 entidades, 3 individuos. Porque Sí. ahorita ya estamos hablando de padre y de hijo, entonces yo voy a decir que son 3 individuos. El primero es T, que es un no terminal, el primer individuo. El individuo es el padre. T Ajá. es el padre de F, que sería el otro individuo, el otro no terminal, y de T'. Sí. Estos individuos, el padre y sus 2 hijos, tienen atributos, tienen características, cualidades, ¿va? Sí. Estas pueden cambiar dependiendo de información que le provean otros. Ujú. Si yo soy T y un hijo me provee información, esa información que me provee es sintetizada, porque está viniendo del hijo hacia el padre. Si yo T le transfiero información a mi hijo F, yo estoy heredándole información, con lo cual esa información que le transmití va a caer a un atributo heredado, porque yo padre le estoy transfiriendo al hijo, yo heredo. Si el hijo me transfiere a mi padre, yo estoy recibiendo el hijo, estoy recibiendo atributos sintetizados. Entonces, esa dinámica ya está clara. Es que yo siento que yo soy más visual, o sea, con el árbol cuando lo vimos así me quedó mucho más claro de los sintetizados. Bueno, entonces ya vamos a llegar a un árbol, pero de momento no Ujú. hay árbol. De momento no hay árbol, entonces para no generarte más confusión, vamos a pasar con el siguiente compañero. ¿El escojo? Sí, sí. Así funciona el juego acá. Sí. La ruleta rusa. A ver, a ver. Jairo Sebastián. Jairo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero. Bien, bien, ¿y usted qué tal? Aquí con un reto de Denis hacia tu persona. ¿Estás listo? Sí. Vamos a analizar la primera. Lo único que hay que tener claro es, bueno, ¿quién es el papá y quiénes son los hijos? En la 1, ¿quién es el papá y quiénes son los hijos? El papá es la T, el no T. terminal Muy T, bien, el papá es T. ¿Y los hijos? F y T'. F y T'. Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí. Seguro. No contestaste solo porque yo lo dije. O sea, de verdad es T el papá, F y T' los hijos, porque tiene 2 hijos, 2 no terminales. Sí. Hasta ahí todo bien, ¿va?
Sí, Va, sí. ya están los participantes y ya está el rol que tiene cada participante. Ya sabemos que el rol del T es papá y el rol de F y el rol de T' son hijos. Ahora, analicemos las interacciones entre esos participantes. Solo hay dos tipos de interacciones. La primera interacción es o el padre le transfiere a los hijos, con lo cual es un atributo heredado, o los hijos le transfieren al padre, con lo cual es un atributo sintetizado. Entonces, ¿cuáles son las posibles actividades, las posibles acciones, las posibles interacciones? Repetímelas, ¿las entendiste? ¿Cuáles son? Sí que las acciones es que puede heredar un atributo o puede ser un valor propio, que sería el sintetizado. Vamos, no degrades la explicación, Jairo. No degrades la explicación. Te la voy a repetir y me la repetís de vuelta. El padre le transfiere información a los hijos, con lo cual le heredó, le asignó información a un atributo heredado. Primer escenario. Segundo escenario, los hijos le transfieren información al padre, con lo cual se sintetizó información, con lo cual el atributo sintetizado recibió un valor. Entonces, explícamelo de vuelta. ¿Cuáles son las dos actividades, las dos acciones, las Que dos el interacciones? padre le hereda información a los hijos y los hijos le Le pasan sintetizan. información, le sintetizan información al padre. Yo ni dije sintetiza nunca, pero está bien. Creo que esta está un poquito más amplia porque ya incluye a estos participantes que tanto yo me esforcé explicando, ¿sí? Entonces, esas dos acciones, heredar o sintetizar, resumidas a su máxima expresión, ¿cuáles son, Jairo? ¿Esas acciones cuáles son? La de heredar es pasar información a Solo sus los hijos. nombres, heredar, sintetizar, Heredar y heredar, sintetizar, heredar, Ajá. sintetizar, heredar, sintetizar. Va, dependiendo si heredas o sintetizas, ¿cómo son los atributos? Son Heredados y o sintetizados. excelente, muy bien. Es que vamos sin miedo al éxito. Va. Entonces, analicemos ahora una asignación, porque lo que tenemos aquí a la derecha como reglas semánticas son asignaciones. Entonces, analicemos la primera. En la primera línea hay dos reglas semánticas, hay dos asignaciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. La primera asignación, analicémosla. ¿Quién le da información a quién? La primera es un valor, lo elijo al padre. Muy bien, Jairo, 100 puntos. ¿Quién es el hijo y quién es el padre? ¿Y qué es la información que le da? Es el padre, prima T' es el padre, muy bien. y F es el hijo y Y F es el hijo, muy bien. le da el atributo val. ¿Quién le da a quién? F a T', el hijo al padre. El hijo al padre le da el valor F.val, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién lo recibe? En esa parte T'. Espérame. Repitamos la explicación porque hay algo mal en la explicación. Otra vez. T' no es el padre. Nada Veamos más. de nuevo. T es el padre. F y T' los dos son hijos. Ah, sí, sí. Va, entonces, si querés, Jairo, pausa ahí y volvemos a la siguiente, pero vamos a pedirle ahí vamos a pedirle a Brian Eduardo. Creo que él nos puede dar una buena explicación de cómo un hermano le transfiere a otro hermano y cómo le llamamos a ese escenario. Vamos, Byron. Perdón. Vamos, Brian Eduardo. Buen día, ingeniero. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, aquí con el presentimiento de que nos puedes dar una buena explicación de este asunto. Entonces, desde completo, ¿va? Desde inciso 1, ¿cuáles son los participantes? ¿Y qué rol tiene cada participante? Fuera T' y F, que son hermanos. Es el padre.
¿va? Ah, sí, sí, sí. Ujú. T es el padre, F es el hermano mayor, digámosle, porque está más a la izquierda, ¿no? Digamos, está primero. F es el hermano mayor y T' es el hermano menor. Hasta ahí ya vimos cuáles son los participantes y cuáles son sus roles. T es el padre y F y T' son los hijos. Entonces, T' dijimos ya que es hijo. F dijimos ya que es hijo. En esta asignación, ¿quién le da valor a quién? Eh, F.val le da el valor a T' inherit. Ajá, muy bien. Entonces estamos diciendo de que F le da valor a T', es decir, el hermano mayor le da valor al hermano menor. ¿Cómo diríamos que es esa acción? ¿Será que es una herencia o será que se está sintetizando? Eh, fuera sintetizar. Va, regresemos a la definición esta y vamos a tratar de recordarla. Entonces, atributos sintetizados, dice. Un atributo sintetizado en el nodo n se define solo en términos de los valores de los atributos en el hijo de n y en el mismo n. Es decir, los sintetizados son aquellos que se definen solo en términos de mis hijos. ¿Será que T' es hija de F? ¿Brian? ¿Lo perdimos? No, no, ingeniero, aquí estoy. ¿Me podría repetir la pregunta? Ah, mira, pues, estas dos vamos a esforzarnos por memorizarlas. Vamos a esforzarnos por memorizarlas. Un atributo sintetizado en el nodo de n se define solo en términos de los valores de los atributos en el hijo de n y en el mismo n. Es decir, de los hijos a los padres es sintetizado. ¿Estamos bien con eso, Brian? Sí, ingeniero. Repetímelo de vuelta. Sintetizada es cuando va de los hijos al padre. Muy bien. Y heredados, Es cuando va dice, el padre. Ah, sí, sí, el sí. padre a los hijos. Ujú. Pero leámoslo completo, porque en toda la lectura vamos a ver que hay un punto que hace referencia a nuestro escenario particular de los hermanos. Dice, un atributo heredado en el nodo n se define solo en términos de los valores de los atributos en el padre. Es decir, yo n tengo un padre, entonces mi valor se define en términos de los atributos de mi padre, es decir, yo recibo de mi padre, yo heredo. En él mismo o en sus hermanos, yo mismo o mis hermanos. Entonces, si yo recibo un atributo de mis hermanos, si yo recibo valor de mis hermanos, si mis hermanos me transfieren valor, yo estoy heredando también. Y en ese escenario es en el que nos encontramos. Yo T', que soy el hermano menor, estoy recibiendo valor de F, que es mi hermano mayor. Entonces, el valor de T' se define en función de F, que es mi hermano. Entonces, ¿cómo dirías que es? ¿Sintetizado o heredado? Fuera heredado, entonces. Es heredado. Entonces, hagamos de nuevo el análisis completo, Brian. Desde el inciso 1. Inciso 1, decís, bueno, la producción que está aquí es T que deriva en Ft'. Dentro de esa producción tenemos al no terminal padre que es T y tenemos los dos no terminales hijos que son F y T'. Luego aquí vemos en esta asignación que T' recibe un valor de F, es decir, T', que es el hermano más pequeño, recibe valor de su hermano mayor, con lo cual estaría heredando un atributo. Y puedo concluir que IN es un atributo heredado. Entonces, repetime todo ese análisis, por favor. Entonces, T tiene de hijos a F y T', y T' inherit recibe un valor de F.val, valor, y eso fuera herencia, o sea, lo estuviera heredando, porque T' es el hermano menor y F es el hermano mayor. 100 puntos, Brian. Excelentísimo. Excelentísimo, me alegra mucho. Ahorita vamos a repetir ese mismo análisis, pero para la siguiente acción. Entonces, ojo, aquí quiero que se lleven varias cosas, pero digamos, en cuanto a presentación de esta tablita, quiero que se lleven en la mente
que todas las acciones semánticas están acá, al final de las producciones, todas, independientemente de los atributos que modifiquen y de los no terminales que modifiquen. Entonces, Brian, ese mismo análisis lo va a hacer algún otro compañero que vos vas a escoger ahorita, pero para la siguiente acción semántica, que es, o la siguiente regla semántica, que es t.val igual a t'.sin. Entonces vamos a escoger a alguien. Ingeniero, disculpe antes de pasar, si fuera el caso, o sea, al contrario, ¿también fuera herencia? También fuera heredado, O incluso sea, si se trata de un hermano menor que le hereda al mayor. Ahora, no por azares del destino, sino por puro comportamiento natural de las cosas, ese escenario casi no se da, o no tiene sentido que se dé, digamos, porque en la estructura tiene sentido ir cascadeando valores. Si vos tenés algo que es recursivo por la derecha, significa que los valores reconocidos al principio van a quedar en la parte más alta del árbol y los valores reconocidos al final van a quedar en la parte más baja. Entonces vos vas cascadeando hacia abajo. Para lograr ese cascadeo hacia abajo, siempre vas a estar en la situación de que el hermano mayor le entregue al menor, porque el menor está después, el menor puede llegar generando algo que quede más abajo en el árbol. Entonces, digamos que por puro comportamiento natural de las cosas, bueno, yo hago las operaciones de izquierda a derecha, yo leo textos de izquierda a derecha, yo ejecuto de arriba a abajo, por puro comportamiento natural de las cosas se da así, pero en el caso en el que se diera lo opuesto, en el que el hermano mayor recibe del hermano menor, podríamos pensar, bueno, está sintetizando, ¿no? Eso podría llegar a pensar eso, ¿no, Brian? sí, ingeniero, justamente. Pero no, porque la regla y la teoría nos dice que si se da entre hermanos es herencia, ¿sí? Independientemente de que el menor le herede al mayor. No sé, en la vida real podría llegar a pasar, se me ocurre. Pero, ¿a quién habías escogido, Brian? Muy buena pregunta esa, por cierto. A Wilmar Hamilton. Wilmar Hamilton, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Wilmar. Bueno, vamos a hacer el análisis completo. Yo lo voy a hacer primero, vos lo vas a repetir después, no como lorito, sino más bien con ese poderosísimo cerebro humano analítico que posees. Entonces, ¿listo? Sí. ¿Listo? Va, mira, no quiero que memorices nada, solo quiero que, bueno, lo de Brian me imagino que ya quedó claro, ahorita lo voy a explicar yo esta segunda parte, vos me lo explicás de vuelta solo para validar que esa parte esté bien, porque ahorita ya yo les he destacado 2 puntos que normalmente generan pánico en mi persona. El primero es, bueno, deme 3 ejemplos de error semántico, no me los pueden dar. El segundo es, no saben distinguir entre heredados y sintetizados. Entonces, Si quiere, si lo digo dos yo cosas y que me usted preocupan mucho. Decímelo de una vez, Wilmar. Ese me dice Wilmar si me que va equivoco. sin miedo al éxito. Dale pues, Wilmar. Para la segunda regla, para El T, 2, ¿verdad? dale pues, dale. Como el T1' es el hijo menor y está heredando del T' que es el padre y del T', F que es el hijo mayor. se puso nervioso. Va, mira pues, Sí. la acción solo está compuesta de T y T'. Esta es la primera acción, luego dicen pero punto y coma, es la segunda acción. ¿me está diciendo el número 2 del inciso 1 o el inciso No, 2? el número 1, el inciso 2. Es que yo Vos estaba haciendo estabas el diciendo inciso 2. el otro está, no, Ajá. igual lo está diciendo. Vas a decir los dos, dale viaje con el primero, inciso 2 del primero. Ya. Como T es el padre y T' es el hijo menor, entonces ahí está haciendo una sintetización, creo que sí. Ajá, muy bien. Porque el hijo menor le está dando al padre. Muy bien. Excelente. Wilmar está con todo el power. Entonces, dale de una vez al siguiente, ya que estás ahí animado. Y el 2, como T1', está recibiendo de T', que es el padre, y de F, que es el hermano mayor. Entonces, Muy bien. ¿Es un atributo qué? Una herencia. Ajá. Y ya. Ya. El otro. Va, entonces, muy bien. Efectivamente, este que dice inherits, o sea, inherits es pues heredado, ¿no? Entonces, muy bien. Pasemos al siguiente, el inciso 2 de la producción 2. Ahí es una sintetización porque el hijo más pequeño, T'1, le está dando al padre que es T'.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este es especial, el número 3 es especial. Dale. Ahí es como una Si querés, hagamos el sintetiza- 4, hagamos el 4 y sintetización, ¿no? después nos Porque detenemos en el 3. el 3 no es una sintetización, Es las dos cosas. sí, Pero porque como platiquemos, le está dando platiquemos de el... ese escenario. Platiquemos de ese escenario. Mira, pues, ¿qué nos dice esto? Nos dice, bueno, un atributo sintetizado es que se define solo en términos de los hijos y en el mismo n. O sea, en el mismo n. Con lo cual, ese que acabas de ver es sintetizado. ¿Por qué? Porque resulta de que sin, el atributo sin es de él mismo. Inherits es un atributo del mismo. ¿Sí? Entonces, es un atributo mío que le está asignando un valor a un atributo que también es mío. Entonces estoy interactuando yo con yo, no estoy interactuando yo con mi padre o yo con mi hermano, estoy yo con yo. Entonces, regresando a las reglas, veremos que es un atributo sintetizado. Sin embargo, ojo con lo que dice aquí Wilmar después, dice, un atributo heredado en el nodo n se define solo en términos de los valores de los atributos del padre de n, del mismo n y en sus hermanos. Entonces, de esta parte que dice en el mismo n, diríamos que ese escenario es heredado. sí, pero también es Cumple sintetizado. también, pero también es sintetizado. Entonces, la respuesta a eso es, cada vez que encuentren ese escenario en el que convive solo con él mismo, va a ser sintetizado. Por preferencia, por pura preferencia teórica. Entonces es sintetizado, muy bien. Entonces, es él mismo le está asignando a él mismo. O sea, yo me estoy asignando un valor a mí mismo. Muy bien, ese sería el tercero. ¿Y el cuarto, Wilmar? El cuarto es sintetizado. Sintetizado, muy bien. Muy bien, porque el hijo que es digit, que en este caso este es el único terminal que ha participado. El terminal digit, que es hijo de f, le está asignando un valor a f. Entonces, in es un atributo heredado y val y sin son sintetizados. ¿Puedo explicar por qué? Y ahí va toda esa parte de la explicación de, bueno, por qué son heredados y por qué son sintetizados. Entonces, antes de... Permítanme un momento. Disculpen. Bueno, entonces, analizando un poquito el tema de los grafos. Este es un árbol de análisis sintáctico para 3x5, basado en la definición dirigida por la sintaxis anterior. Entonces, esta es la definición dirigida por la sintaxis. Este, hecho, es un ejemplo que me copié descaradamente del libro. Esto está tal cual en el libro. Por ahí les cito yo las páginas. Este es el árbol. Miren la expresión tan sencilla, 3x5, y miren el gran árbol que se genera. Para mí es un gran árbol. Esto es, ya lo platicábamos la última vez, de que al nosotros hacer LL1, al hacer análisis descendente, ¿por qué puse aquí análisis descendente? Porque el libro lo usa también, porque se presta principalmente para usar atributos heredados. Entonces, al tener yo recursión por la izquierda, me veo forzado casi que a usar atributos heredados. Al eliminar la recursividad por la izquierda, la gramática me queda bestial, así como está esta. Entonces, pues los árboles, por lo tanto, quedan igual de bondadosos, digamos. Entonces, veamos un poquito cuál sería el recorrido. En términos del grafo de dependencias para ese 3x5, basado en la definición por la sintaxis anterior, y cómo es que va a ir transmitiendo sus valores. Lo primero es este 1 que está aquí. Yo sintetizo ese dígito hacia f, y que el dígito sabemos que es 3. Luego el inciso 2 es yo sintetizo ese dígito hacia f, que el dígito sabemos que va a ser 5. Luego 3 es yo transfiero ese dígito que reconocí hacia t'. T' en su atributo de inherits, es decir, T' hereda de su hermano mayor f. Seguimos conservando ese 3 acá. Luego,
el paso 4 es transferir desde F hacia 6. Pero ya lo que transferimos es algo que puede multiplicarse con el 3 que reconocimos de este lado. Ese 3 que reconocimos de ese lado se multiplica acá y ya pasamos al paso 5 que es transferir hacia el hijo, paso 6 que es sintetizar con el mismo, el paso 7 que es sintetizar el resultado 3 por 5 que es 15 y otra vez sintetizar hacia arriba. Entonces, ahí en ese diagrama no está el resultado, ¿sí? Ahí no se ve claramente esa transferencia del 3 y del 5 y esa transferencia del resultado que es 15. Ahí lo único que estamos diagramando es cómo es que se va moviendo esa secuencia de actividades relacionadas con las reglas semánticas definidas. Entonces, paso 1, sintetizo desde dígito hacia F. Paso 2, sintetizo desde dígito hacia F. Paso 3, heredo desde F hacia T'. Paso 4, heredo desde F hacia T'. Paso 5, heredo desde T' hacia T' hijo. Paso 6, sintetizo conmigo mismo, de T' a T'. Paso 7, sintetizo de T' a T' padre. Paso 8, sintetizo de T' hija hacia T. Y en T queda. Entonces, sobre la lectura de ese diagrama, estábamos con Alexander, no, estábamos con Wilmar. Wilmar, sobre la lectura de ese diagrama, ¿cómo lo ves? Todavía no lo entiendo muy bien. Estoy analizando un poco. Va, ya nos pasamos del horario de clase, entonces ya se empezó a salir la gente. Vamos a detenerlo por acá y quiero que se vayan con ese pendiente de analizar esto. Sí se entiende que lo que hay aquí es un árbol de derivación anotado, porque tiene los atributos ahí. Digamos, dígito, te recordás que acá tiene un atributo que se llama lexval. T' tiene un atributo que se llama inherits. T' también tiene un atributo que se llama sin. T tiene un atributo que se llama val y F tiene un atributo que se llama val. Sí te recordás de que esos no terminales tenían ciertos atributos, ¿verdad, Wilmar? Sí. Bueno, entonces es el mismo árbol de derivación. Aquí hay un 3 y aquí hay un 5. El mismo árbol de derivación para 3 por 5, solo que aquí a la par le estamos poniendo a forma de nota, bueno, ¿qué atributo tiene? Dígito tiene el atributo lexval, F tiene el atributo val, T' tiene el atributo inherits y tiene el atributo sin. T tiene el atributo val, F tiene el atributo val. Digit tiene el atributo lexval, T' tiene el atributo inherit y el atributo sin. Entonces, solo se los estoy agregando. Ojo que el árbol de derivación es el mismo. ¿Qué puede hacer Wilmar para analizar esto a detalle? Hacelo. Entonces, tenés aquí la gramática. Tenés la entrada, que es 3 por 5. Hacé tu árbol de derivación. Tin, 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 tan, 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 y te va a aparecer todo esto. Después decís, bueno, al árbol de derivación, a la par de cada no terminal le voy a poner un nombrecito de su o sus variables. Entonces le voy a poner un nombrecito que diga lexval, un nombrecito que diga val, un nombrecito que diga inherit y sin, porque ese tiene 2, y así sucesivamente. Y por último, mírate cómo es que se van ejecutando las acciones de reduce. Reduce. Entonces, por ejemplo, ¿se puede reducir acá? Sí. ¿Estos se pueden reducir? No, porque yo todavía no he reconocido todas estas cosas. Hasta este punto que ya lo he reconocido todo, ya puedo empezar a subir, a reducir. Entonces, ¿este está completo? Sí, por lo tanto reduzco. Avanzo en mi análisis. ¿Este está completo? ¿F ya tiene todos sus elementos? Sí, ya los tiene todos. Ok, sintetizo. Luego 3. Ya tengo todos los de F. Bueno, paso acá. Entonces, en realidad es más un diagrama del comportamiento de las acciones semánticas. Recuerdan que yo les decía, bueno, las acciones semánticas transfieren valor. Entonces es el comportamiento de esas transferencias de valor. Entonces, hacelo y trata como de ver, bueno, ¿cómo es que van estas acciones funcionando? Esos numeritos son solo aclaraciones de en qué orden van sucediendo las flechitas, ¿sí? Bueno, vamos a detener la grabación para despedirnos y pues